Muy bien, ahora veremos las declaraciones de un comandante israelí sobre justamente la guerra entre Israel y Hamás. נכפתה עלינו מלחמה, היא נכפתה עלינו פתע, עם אויב אכזר שפגע בנו פגיעה קשה. עצרנו אותו, בלמנו אותו, אנחנו תוקפים אותו תקיפה קשה. עכשיו התמרון הולך להעביר את המלחמה לשטח שלו. ואנחנו הולכים לנצח אותו בשטח שלו. זה הולך להיות קשה, זה הולך להיות ארוך, זה הולך להיות אינטנסיבי. טובי המפקדים של הצבא פה, טובי הלוחמים של הצבא פה, המפקדות הכי טובות שלנו, הכוחות הכי טובים שלנו, אתם. אני מאמין בכם אמונה גדולה, שלמה, אמיתית, יסודית. אני מאמין בכוח, במקצועיות ובעיקר ברוח של כולם, שתביא אותנו לניצחון. Muy bien, vamos ahora a un contacto justamente por una videollamada con Julián Blinderman, profesor universitario y analista político del Medio Oriente, a quien le damos ya la bienvenida. Julián, ¿cómo estás? Estamos en vivo en directo para DNews desde Perú. Y mi primera consulta tiene que ver por tu análisis global de este momento, día 13 de conflicto, con muchas aristas por resolver, por rehenes que liberar. Sin embargo, esto parece aún muy lejano de poder verse plasmado. Sí, bueno, ante todo, gracias por la invitación, un placer estar en tu programa y hablar a la audiencia de Perú y América Latina. La verdad es que es una situación muy difícil, como recién el comandante militar israelí decía. Israel recibió un golpe fuerte, fue tomado por sorpresa en lo que es una guerra asimétrica entre un Estado y un grupo clandestino terrorista, entre una democracia liberal y un movimiento fundamentalista islámico radical. Y sobre todo por la naturaleza cobarde y cruenta del ataque, que significó buscar población civil y matarla con intención. No estamos hablando de un objetivo militar donde desafortunadamente tuvo bajas civiles colaterales, no. Jamás fue a atacar a mujeres, niños, ancianos, incendió gente viva, violó mujeres, mató bebés, por el amor de Dios. Estamos enfrentando como comunidad global, como mundo libre, una ofensiva yihadista que ha superado, en las palabras del secretario de Defensa de Estados Unidos, a las barbaridades del propio ISIS. Entonces, a la luz de esto que ha ocurrido, ahora Israel ha decidido, bueno, primero lanzó una ofensiva aérea enfocada en degradar la capacidad militar de Hamas, sobre todo las lanzaderas de cohetes, decapitar al liderazgo. Atacó incluso los hogares que usan de cuarteles, ¿no? Los propios familiares de los líderes top terroristas, pero esos son los que están en Gaza. Los líderes políticos, que son los que tomaron la decisión, viven en Siria, en Qatar, están en Irán y en otros lados muy cómodamente. Eso tiene que quedar en claro para magnificar el nivel de cobardía de este liderazgo terrorista. Ahora bien, Israel anuncia que es inminente una incursión terrestre. Y acá es importante marcar un punto. Es muy probable que en el próximo tiempo se vean imágenes desagradables de civiles palestinos muertos. Y esto desde el punto de vista humanista es doloroso para todos. Desde el punto de vista geopolítico y bélico, sin embargo, es importante marcar lo siguiente. Para Israel es imposible admitir que se le masacren 1.400 de sus ciudadanos en un solo día y luego el mundo no le permita ingresar a Gaza sobre la base de que en su guerra contra objetivos militares de Hamas, desafortunadamente podría ocasionar víctimas civiles palestinas, porque esto significaría atarle las manos efectivamente. Lo que está haciendo Israel en este sentido es pedirle a la población civil que se desplace hacia el sur de la franja. Lo ideal hubiera sido que Egipto, que tiene frontera con Gaza, permita el ingreso de mujeres, de ancianos, de niños, por lo menos, para poder al menos a esa población preservarla, pero esto no ocurrió. Y bueno, esto significa que, como acaba de decir ese militar, va a haber una incursión que podría ser prolongada y dura. Ahora, Julián, mi consulta va por el lado justamente colateral, geopolítico. ¿Cuál es el papel en este momento de Irán, de Líbano, de Egipto? ¿Qué mirada tiene sobre este conflicto? Bueno, son miradas distintas. Irán y Líbano están casi en sintonía porque Líbano está controlado efectivamente por el Hezbollah, que es un grupo creado por Irán en los años 80.
Entonces el Líbano, si bien tiene su ejército independiente y su propio gobierno, en rigor de facto es Irán prácticamente. Ahora, Irán tiene un objetivo muy claro con todo esto. El Hamas, que es un grupo sectario islamista sunita, se alió, sin embargo, a los islamistas chiitas de Irán y Hezbollah, así como los hutis de Yemen y otros, que lo que buscan es la destrucción de Israel y la desestabilización regional. Y de hecho hay que recordar, Julio, algo muy importante, este ataque ocurre justo cuando se estaba por anunciar o se había anunciado un ímpetu en el vínculo de normalización entre Israel y Arabia Saudita. Irán lo que quiere es destruir esa posibilidad, quiere quebrar la narrativa de paz y de integración y de normalización que instalaron los acuerdos de Abraham y de reemplazarlos por lo que estamos viendo, una narrativa de sangre y fuego, de confrontación, por un lado. Y por el otro, volver a poner la causa palestina en el centro de escena, que los acuerdos de Abraham de alguna manera habían, no anulado, pero habían corrido un poco de lado, demostrándole a Israel y al mundo que era posible la paz árabe-israelí, aún con la irresolución de la cuestión palestina. Acá evidentemente Irán busca este doble objetivo y esencialmente esta es su postura. La del Líbano, como digo, es parecida, la de Egipto es distinta, te digo brevemente. Egipto es un país que firmó la paz con Israel pioneramente en el año 1979, no es parte de este eje anti-israelí, y lo que sus preocupaciones fundamentales son no recibir millones de refugiados palestinos ni que se le infiltren terroristas desde Gaza, porque ya tiene un problema yihadista en el desierto del Sinaí desde hace un tiempo. Ahora, la salida, por último, Julián, la salida para los más de 200 rehenes, ¿podría ser que Hamas libere justamente los rehenes y que ingrese ayuda humanitaria de parte justamente de Israel o de las Naciones Unidas, Estados Unidos, hacia la Franja de Gaza? ¿Podría ser ese intercambio? ¿Tú lo ves factible? Lo veo muy poco factible. No creo que Hamas vaya a liberar rehenes por ayuda humanitaria para el pueblo palestino. Primero porque no le interesa la ayuda humanitaria para el pueblo palestino. Gobierna la franja desde el 2006, 2007 y nunca se ocupó del pueblo palestino. O sea, no construyó centrales eléctricas, procesadoras de agua, hospitales. De hecho, el agua y la electricidad lo sigue proveyendo Israel, que se retiró desde el año 2005 de la Franja de Gaza, a una entidad hostil. O sea que uno puede ver ahí que el interés humanitario palestino es nula consideración para Hamas, con lo cual que libere a rehenes que capturó en una operación que murieron de los propios militantes es poco probable. Y por otro lado, no le interesa eso, lo que quiere es intercambiarlos por prisioneros terroristas palestinos en cárceles israelíes, o bien obtener dinero. Hay que recordar que hace poco Estados Unidos liberó fondos de Irán por $6.000 millones a cambio de 6 rehenes norteamericanos que Irán tenía, de nacionalidad compartida iraní-americana. Quizás Hezbollah se tentó un poco con esta idea monetaria, que hasta el momento no ocurrió en la historia del conflicto palestino-israelí. En general fueron intercambios de rehenes por terroristas apresados en Israel. De todas maneras, no creo que eso ocurra. Muy bien explicado. Julián, profesor Julián Blinderman, de justamente la Universidad y analista político de Medio Oriente, te damos las gracias y hasta una nueva oportunidad. Muy amable. Por supuesto, gracias.